de quinta. Cuadro. Acción. Anne va de una relación madre-hija, lo que pasa que contextualizada en un momento muy concreto, en una situación próxima para mí, para muchos de los que hemos participado en el cortometraje, que es el País Vasco del año 2009, en los años previos o los meses previos incluso al fin de ETA. Todo lo que en esa época estaba encima de la mesa, ¿no? O sea, Anne, para mí, tiene varias capas de lectura sobre de qué va, ¿no? Por un lado va del conflicto vasco, pero también tiene más niveles de lectura, que al final es una relación, por lo menos para mí, madre-hija. Es como la ideología política y las relaciones humanas se acaban entrelazando, ¿no? Y cómo no se pueden disociar los dos aspectos. Es una chica curiosa, con mucha personalidad, que vive una situación o está buscando su sitio en el mundo y le ocurren cosas que tal vez otro adolescente no tendría por qué vivir. Ni un pelo. Que me des las putas llaves, Susana. Vale. Quería ir todo el tiempo. Pues, ¿de qué trata Anne? Es un corto muy curioso, porque depende del personaje y de la perspectiva desde donde se lea, trata de una cosa o de otra. Entonces, para mí, como madre de Anne, lo que está hablando es la relación entre padres e hijos en unas edades complejas y en una situación y en un entorno social un poco complicado. Trata sobre un drama familiar entre una madre y una hija, y en el que podemos observar cómo todo ese conflicto que sucede por aquellos años en Euskadi, en el 2009, pues afecta en el día a día de los jóvenes, ¿no? Creo que tiene que ver más con una pelea de edades que con una pelea de clases. Anne es nacida en el País Vasco, su madre en Málaga, entonces la madre representa al resto de España, el resto de personas que igual no pueden llegar a comprender el conflicto vasco, en contraposición con Anne, que está metida en toda la problemática vasca. Y esto choca y hace que las dos vivan en tensión.